Vamos a iniciar el día de hoy con una nueva sesión en el curso de Inteligencia Artificial y Desarrollo de Software. Estamos viendo ahora fundamentos de diseño de software, específicamente fundamentos de UML. Hoy vamos a trabajar con esta herramienta que permite generar modelos, diagramas, utilizando texto plano, que es Plant UML. Primeramente, recordar que UML es este lenguaje unificado de modelado que tiene principalmente dos tipos de lenguaje, de diagramas, perdón, los estructurales y los de comportamiento. Dentro de los estructurales, los que nos interesan son los diagramas de clases y en cuanto a al grupo de diagramas que definen el comportamiento, nos interesan los de casos de uso y los diagramas de secuencia. En cuanto a resultados de lo que es el uso de UML, pues vemos que el diagrama de clases es el que 100% se utiliza por quienes pues hacen software, diseñan software y están dentro de este campo. Eh, Hay quien le sigue, en este caso, son los diagramas de actividad y el diagrama de secuencia y también los diagramas de estados y los diagramas de casos de uso. Justamente lo que acabamos de indicar en cuanto al uso de la, los diagramas, los recursos que tiene UML. PlantUML es una herramienta open source que permite crear entonces estos diagramas a partir de texto. ¿Y por qué es importante esta herramienta? Porque se va a integrar con las inteligencias artificiales, con estos grandes modelos de lenguaje. Vamos a empezar revisando entonces la sintaxis para crear una clase. Y esto lo vamos a hacer dentro de Visual Studio Code. Entonces, voy a cerrar este proyecto. Voy a crear un nuevo proyecto para trabajar acá dentro en Visual Studio Code. La saldrá prevista para consultoría, estudio plazos, áreas en 6 meses. Permítanme un momento. A ver, creo la nueva carpeta correspondiente a mi proyecto. Voy a colocar eh, la carpeta y listos, estamos ya en Visual Studio Code. Aquí voy a crear un nuevo archivo. Le voy a colocar, eh, voy a colocar diagrama clases.puml, plant UML. Como ven, incluso el icono ya se pinta o selecciona que vamos a trabajar en este caso con esta notación, con esta herramienta. Ya, denme un segundo. Listo. Entonces, bueno, para crear una clase, para ver la sintaxis de cómo creamos una clase aquí, bueno, primero tenemos una anotación que es start.uml.
aguardamos. Vamos a hacer esto de acá. También es necesario colocar end UML, ya para indicar el fin en este caso, de la sintaxis. Bueno, voy a colocar un título, diagrama de clases, o en este caso, sintaxis para crear una clase. Este es nada más para darle información. Acá tengo la ventana de visualización, entonces puedo trabajar de esta manera. Voy a colocar acá, entonces le voy a llevar acá. Solo sintaxis de una clase. Entonces, voy a crear una clase con la etiqueta class y voy a colocar el nombre de la clase. Luego, abro y cierro, en este caso, llaves. Y como ven, en tiempo real se va generando acá la imagen. Si quieren, voy a hacerle un poco más grande. Se va generando la imagen del diseño. Ahora, para un atributo privado, voy a colocarlo de esta manera, ¿sí? Con el guión. Defino el nombre del atributo. Puedo colocar el tipo también, ¿sí? El tipo del atributo. Para un atributo público, entonces voy a colocar el más. Y para un atributo protegido, voy a colocar este símbolo de numeral o de almohadilla. Esto se va a ir reflejando en mi diagrama, en mi imagen que está apareciendo en este caso al lado derecho. ¿Ya? De igual manera, yo puedo definir aquí un método público. Me va a indicar la firma del método, ¿no es cierto? El nombre del método, el parámetro si tiene y el tipo en este caso, de retorno. Esto sobre todo con lenguajes de programación altamente o fuertemente tipados, como C Sharp, como Java. En el caso de Python no es obligatorio, pero sí es importante eh, colocar que devuelve, en este caso, un método. Aquí tenemos un método privado que anteponiendo el símbolo menos o guión nos indica que es un método privado. Esto entonces para definir una clase. Recuerden que la clase, ¿no es cierto? Representa una estructura de datos dentro del problema, tiene el nombre de la clase, los atributos de las características y los métodos que, como habíamos indicado el día de ayer, los métodos son las funciones que van a procesar los atributos de una clase. Entonces, esta es la sintaxis para una clase. Es bastante parecida a pseudocódigo, a programar, ¿no es cierto? Pero obviamente no es ejecutable. Y nuevamente, ¿por qué es importante esto? ¿Cuál es la ventaja de trabajar con esto y no con un editor en línea? Pues primero que puedo pedir a un agente de inteligencia artificial que me genere este tipo de archivos, revisarlos, modificarlos. La sintaxis es bastante clara, sencilla. Y también puedo generar estos archivos eh, personalmente, es decir, de manera manual, y puedo pedir que un agente de IA revise estos archivos y genere el código. Eso lo vamos a hacer el día de mañana. Hoy vamos a revisar todas la sintaxis básica que se utiliza para crear un diagrama de clases.
Entonces, con esto hemos creado nuestro primer diagrama, nuestra primera clase. Y la ventaja de esto es que también nosotros podemos descargar esta imagen. Solo un segundo. Los errores que aparecen a veces son de conexión porque se está renderizando en un servidor en línea. Entonces podemos nosotros guardar esta imagen. Como ven, puedo guardar aquí dentro del proyecto esta imagen. Esta ya no es la que se está generando eh, en tiempo real, sino es el diagrama que he guardado, tanto en formato PNG como en formato SVG. No sé si han escuchado ustedes el formato SVG, es un formato vectorial que permite que se pueda escalar las imágenes sin perder la calidad. Obviamente está pensado para imágenes compuestas por figuras discretas o figuras elementales como puntos, líneas y polígonos. Una fotografía, por ejemplo, se podría representar mediante SVG, pero su peso y su complejidad es bastante ineficiente, más bien. Y para eso tenemos los modelos de imágenes raster. Esto solo como un paréntesis. Para diagramas, SVG es bastante bueno porque, como les había indicado, se mantiene la calidad de la imagen a pesar que nosotros le adaptemos este diagrama a cualquier tamaño de hoja. Puede ser una A3, una A2, A1, A0, etcétera. Listo, hemos creado entonces nuestra primera em, clase. Ahora, en un diagrama de clases no existe solo una clase, existen varias clases que componen un diagrama. De hecho, el que hablamos el día de ayer, el que es el núcleo de la estructura de datos de software, que es el modelo de dominio, tiene muchas clases que representan justamente estas entidades que aparecen en nuestro problema. Y estas clases tienen relaciones que se denominan asociaciones. Entonces, a continuación, vamos a trabajar con esas asociaciones, ¿ya? Esas relaciones que existen entre las clases. Para esto, voy a crear un nuevo archivo. Voy a crear asociaciones sin el teclado, punto PUML. Listo. Digo que voy a empezar con Start UML, voy a terminar con eh, End UML. ¿Ya? Entonces el servidor, bueno, que está utilizando este complemento, lo que está haciendo es decir que puedo trabajar con Plant UML. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí voy a colocar un título nada más para que sepa qué es lo que en lo que estoy trabajando. Entonces voy a indicar que son las sintaxis para asociaciones, para asociaciones entre clases. Y aquí, bueno, vamos a tener la asociación simple. Voy a decir que tenemos una clase A que se asocia con una clase B. Entonces, esta sería una asociación simple, ¿ya? Eh, tenemos una clase asociada y voy a quitar ya, asociación, ya, igual. Voy a quitar esto de aquí, ya, clase A y dos puntos.
asociación. Y aquí voy a indicar que es una asociación de uno. Y acá voy a indicar que es una asociación de uno a muchos. Listo. Entonces, aquí estamos indicando que es una asociación mm, simple, ¿no es cierto? Una asociación común de uno a muchos, entre la clase A y la clase B, que eso se está reflejando acá en mi diagrama. También hay asociaciones de dependencia. Cuando hay dependencias de las clases, entonces voy a colocar una clase C, y esta va a depender de una clase B. Entonces, a esto se representa de esta manera. Esto es de acuerdo a la sintaxis de UML. Y en Plant UML lo expresamos así, contexto plano. Otra de las asociaciones bastante importantes es la herencia, ¿ya? Vamos a indicar que la clase F hereda de la clase E. Y fíjense cómo se representa de esta manera la herencia. Quitar esto de aquí. Otra de las asociaciones que tenemos es la implementación de una clase abstracta. La implementación de una clase abstracta. Esto lo vamos a hacer así. Realización o implementación. Entonces, la clase G es una clase abstracta y va a ser implementada por la clase eh, H. Otra de las asociaciones que tenemos es la de composición, ¿sí? La de, bueno, la de agregación es esta, o composición débil, agregación. Esta es la de agregación, puede estar esta por varios. Y la otra que es la de composición, cambio, que es una, eh, eh, una dependencia fuerte, una composición fuerte. La degradación es una composición débil y está con este símbolo de rombo. Voy a hacer un poco más grande. Está con una especie de rombo. Me indica la composición, que la clase K está compuesta por elementos de la clase L. Entonces, estas, en cambio, son esta es la sintaxis para representar nosotros estas relaciones que existen entre las clases, que son nuestros recursos para representar o representar una situación del mundo real, ¿cierto? Que va a dar como resultado un modelo de clases. Tenemos, repito, la asociación simple, la dependencia, la herencia, la implementación o realización de interfaces o clases abstractas, la agregación y la composición. La composición simple y la composición fuerte, si queremos decirlo de esta manera. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda hasta aquí. Si recuerdan haber estudiado, haber revisado esto, si lo utilizan a menudo en sus trabajos, en sus proyectos de desarrollo de software. Nadie.
se acuerdan o no se acuerdan o utilizan. No, esto, como les dije, nos va a permitir trabajar el día de mañana con eh, agente de IA para que nos pueda ayudar a generar código, que es lo que se necesita, o más bien lo que se habitúa hoy en día, trabajar con un agente que me ayuda a programar. Pero obviamente nosotros necesitamos tener estas bases o tener este conocimiento de lo que está haciendo el agente, de lo que está generando y en dónde podría eh, equivocarse o dónde podría mejorar o dónde le podríamos corregir. Vamos a continuar con, en cambio, con herencia, la sintaxis de la herencia, un ejemplo un poco eh, más amplio. Nuevamente, lo que vamos a hacer es decir que vamos a trabajar con Start2ML. Vamos a decir que y se termina con EndUML. ¿Ya? Vamos a decir aquí que el título es diagrama de clases. No, es sintaxis de herencia. Para herencia entre clases. Listo, voy a crear una clase vehículo, una clase padre, clase vehículo, que en este caso va a tener, esto de aquí no, me está ayudando el asistente que no lo quiero, que va a tener es una marca que va a ser string y va a tener el método acelerar. Listo. Tengo yo mi clase, mi primera clase, que es la clase padre, que tiene este atributo, marca y el método acelerar. Bueno, voy a colocar aquí atributo velocidad. Ahora voy a crear las clases derivadas de una clase automóvil o auto que va a tener el número de puertas, que va a tener su propio método que va a ser abrir puertas. Listo. Creo una clase entonces, una clase más que va a ser una clase motocicleta, clase moto, bueno, el tipo de manillar y hacer caballito. No, este no es un ejemplo. Solo necesito esto de aquí. Entonces tengo la clase padre, vehículo que tiene las propiedades o los atributos marca y la velocidad, y el método acelerar. El auto tiene el número de puertas y abrir puertas. La moto tiene el tipo de manillar. Ahora, ¿cómo defino yo que hay esta relación de herencia, o esta asociación de herencia entre las clases? Pues con la sintaxis que tiene Plant2ML, que es utilizando estos símbolos, mayor, menor que y la barra, ¿no es cierto? Y guión, guión, y a continuación el nombre de la clase hija. Lo mismo hago para la clase moto y acá en mi diagrama se representa esta situación. Entonces, tengo la clase vehículo como clase padre y las clases hijas. Entonces, todo esto es lo que utilizamos comúnmente en el día a día en UML.
¿Qué me representa esto? Que el auto tiene, también comparte los atributos marca y velocidad, la moto también comparte los atributos marca y velocidad y también comparte el método acelerar. Entonces, eso es lo que nos indica esta asociación de herencia. Entonces, así definimos la herencia. Y recuerden que la herencia define una asociación, una relación en donde para verificar que está correcto yo tengo que leer y que tiene que darme un sentido, ¿no es cierto? Bastante lógico cuando yo diga auto es un vehículo, moto es un vehículo, por lo tanto el concepto de herencia está aplicado de manera correcta, además de que compartan atributos y métodos en común. Ya. Listo. Ahora vamos a ver asimismo un ejemplo con clases abstractas, que es otro de los recursos que tenemos y que utilizamos en el desarrollo de software. Entonces voy a crear abstractas aquí, punto PUML. Se crea un archivo nuevo, ¿no es cierto? Voy a decir también que termina en UML y acá voy a crear clases abstractas e interfaces. ¿Qué tienen las clases abstractas? Pues que definen un contrato, ¿no es cierto? Una plantilla, las clases abstractas y las clases, las interfaces definen un contrato que se debe cumplir. Entonces voy a generar una interfase con este comando de interfase. Voy a decir que va a ser un volador, ¿ya? Eh, y va a tener los métodos despegar y aterrizar. Despegar, aterrizar. He definido una interfaz. Entonces defino un contrato que cualquiera de cualquier clase que implemente eh, esta interfaz tiene obligatoriamente que definir el contenido, la lógica de los métodos despegar y aterrizar. Entonces voy a definir una clase pájaro que en este caso va a tener, perdón, un atributo especie y va a cantar, ¿cierto? Como su método. Voy a quitar los void para que se limite el texto. Recuerden que los modelos, estos grandes modelos de procesamiento del lenguaje natural, tienen limitantes en cuanto a los tokens que pueden manejar. Entonces, mientras más corto sea eh, el, el tamaño, pues mucho, mucho mejor. De hecho, se habla, o más bien ya se está empezando a trabajar en un modelo de formato para intercambiar datos. Recuerden que hablábamos de JSON, el JavaScript Object Notation, que era el que se utilizaba por su simplicidad dentro de bueno, se utiliza dentro de las API REST, o de los servicios web. Pues se ha pensado para la inteligencia artificial trabajar con un formato que se llama TON, que es Token Object Notation. Entonces, que es mucho más compacto que JSON. Entonces, se está
trabajando y se está pensando en optimizar el envío de los tokens, de los datos hacia un servidor de inteligencia artificial. Entonces, por esta razón, este texto le he limitado y le he quitado este modelo le he quitado los void que los puedo dejar sin el void y ya se sobreentiende que me va a devolver, que no va a devolver nada. Listo. Entonces hemos creado aquí una clase pájaro que va en este caso, a implementar la interfaz volador. Ahora voy a crear otra clase que va a ser avión, que también va a implementar esta clase. Cómo lo defino? Entonces, con la sintaxis es muy similar a trabajar con herencia. De hecho, la práctica, eh, las clases abstractas y las interfaces son un caso especial de herencia porque se comportan de una manera bastante similar bastante similar en cuanto a que se pueden utilizar instancias de la interfaz. Cualquier derivación de la clase interfaz se puede utilizar dentro de un conjunto de datos. Lo mismo que ocurre cuando se trabaja con herencia. Entonces, de esta manera, con esta sintaxis, nosotros estamos definiendo que la clase pájaro y la clase avión van a implementar a la clase, a la interfaz volador. Obligatoriamente tienen que tener estos métodos. Aquí en el modelo no se especifica esto, pero en el código sí va a aparecer. Entonces, para esto, como les había indicado, pues también nos sirve la, un agente de inteligencia artificial para que lea y analice todo este archivo y pueda generar todas las clases derivadas y sus métodos y atributos derivadas de este modelo. Entonces, tenemos la sintaxis para trabajar con clases abstractas o interfaces. Listo. Continuamos. Vamos a trabajar con enumeradores. Enumeradores que también son otros recursos, parte de los recursos para el diseño de software. Aquí, los enumeradores, nuevamente creo un nuevo archivo para trabajar con esta sintaxis. Defino que estamos trabajando con plant.uml y digo end.uml. Listo. En este caso, voy a poner aquí el título, vamos a sintaxis de enumeraciones. Ya, sintaxis para enumeraciones. Para una enumeración, pues es bastante sencillo. Se utiliza la sintaxis, la palabra reservada enum, y luego el nombre del- de la clase o objeto la entidad que va a representar. Entonces voy a poner aquí eh, prioridad, prioridad. Y luego los valores que pueden tener voy a colocar a continuación dentro de los grados. Aquí en este ejemplo tenemos una prioridad baja, media, alta. Si quieren voy a colocar una prioridad que sea urgente. Listo. ¿Cómo lo utilizo dentro de una, de una, de una clase o dentro de un modelo? Pues voy a crear aquí una clase, sea tarea. Y este es un error, por ejemplo, del agente que está, en este caso, el asistente que me está ayudando, me pone la prioridad aquí directamente y eso no es válido. El OML no permite eso, pero se ha entrenado de esa manera. Lo que tengo que hacer es de esta manera que tiene una prioridad. O realmente hago así.
una tarea tiene una prioridad. Entonces, con eso estoy indicando que, bueno, la clase tarea tiene los atributos título, descripción, eh, un método que se llama completar y se asocia mediante esta, esta relación, ¿no es cierto? Detiene, esta es su asociación con la enumeración prioridad. Y esta es de tipo media, baja, media, perdón, baja, media, alta y urgente. Entonces estoy representando una enumeración utilizando la sintaxis de Plant UML. Listo. Entonces, ahora eh, les voy a dejar, espera, voy a abrir el ejemplo final que estaba en este caso aquí, en donde está todo, todo integrado. Como ven, en este caso tenemos todo integrado ya en un modelo de un, perdón, de un software que, o más bien de un diseño de software que se puede, voy a descargar para mostrarles, está renderizando bien. Ya. Listo. Entonces, este es el modelo que se ha generado. ¿Ven? Es un modelo que se ha generado utilizando la sintaxis Plant2ML para un ejemplo de un sistema de e-commerce. Tenemos el cliente, tenemos la clase pedido, eh, una interfaz descuento de la cual se pueden ir instanciando descuento para socio, descuento promocional, es decir, se pueden ir creando varias, varios tipos de descuento. Tenemos el estado del pedido, que es una enumeración. Tenemos una interfaz facturable, que en este caso va a implementar la clase pedido. Dentro del pedido tenemos una asociación de uno a muchos con ítems pedidos, es decir, el pedido tiene muchos ítems, el ítem tiene un producto y el producto tiene impuestos o aplica impuestos. El impuesto tiene el tipo, el porcentaje y todos tienen estas asociaciones, ¿sí? Estas asociaciones que describen la situación real de un ejemplo de un sistema de e-commerce. Entonces, esto de aquí va a ser la tarea que ustedes tengan, generar este modelo utilizando la sintaxis de, de Plant UML. Como ven, no es muy complejo, nos permite crear incluso dentro del Visual Studio Code en tiempo real, ir editando el código, la sintaxis de Plant2ML para ir viendo cómo va evolucionando el diseño. Una vez que tenemos el diseño, obviamente que son nuestros símil a tener un plano arquitectónico de las entidades que componen la estructura de datos básica o central de nuestro software y con eso podemos ir tomando decisiones de diseño o pedirle a un agente de inteligencia artificial que revise el diseño. Obviamente debemos estar en la capacidad de eh, supervisar los cambios que desea realizar este agente o, en este caso,
negarlos, estos cambios, de desechar esos cambios y más bien proponerle que lo haga de otra manera o que lo revise o que nos ayude incluyendo algún otro elemento que no lo está considerando. Listo. Esto sería la revisión tanto de la parte conceptual de UML, específicamente de los diagramas de clases, las asociaciones que tienen, y también conocer la sintaxis de Start UML. No es la única herramienta que maneja texto plano, pero es una de las más populares y la que se puede integrar con un agente IA para generar código. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Vamos a partir de, de un diseño, de un problema que nosotros creemos, vamos a pedir que nos ayude a generar todas las clases que están aquí con sus asociaciones, que considere su multiplicidad y demás. Y asimismo vamos a ir ya utilizando un agente que tiene Visual Studio Code, que es el mismo Copilot, que puede integrarse con diferentes modelos que están disponibles e incluso con modelos que nosotros podemos eh, utilizarlos de manera local. Entonces, eso vamos a hacer el día de mañana, ya empezar a trabajar con herramientas de inteligencia artificial, con estos agentes, para que nos ayuden a generar código. Y la próxima semana trabajaremos ya programando específicamente una herramienta que nos permite trabajar y darle datos a los modelos de inteligencia artificial, darles nuestros datos para que pueda respondernos con información de nuestras organizaciones, de nuestras instituciones o de lo que no conoce el modelo de inteligencia artificial y necesitamos que conozca para que nos dé respuesta, pueda acceder a datos de una base de datos o a datos de documentos legales, por ejemplo, de normativa que tenemos en nuestras organizaciones y la inteligencia artificial puede leerlos o puede hacer análisis de informes, de cualquier documento que nosotros le podemos pasar a cualquiera de estos modelos, no para que se entrenen nuevamente, sino más bien para que conozca el contexto. Eso lo veremos más a detalle la próxima semana. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda sobre esto que acabamos de ver, sobre el uso de Plant2ML para generar estos diagramas, sobre el diseño. Recuerden que todo esto se traduce a código de manera tácita, es decir, todo lo que esté expresado aquí se tiene que convertir en código al pie de la letra. Eso lo hacíamos o lo hacemos, lo podemos hacer de manera manual, leyendo las asociaciones y la navegabilidad y la multiplicidad, o podemos, como les dije hoy en día, utilizar un agente IA para que me ayude a generar el código, pero tengo que revisar que este modelo se traduzca o se transcriba en código eh, con una coincidencia al 100% con el modelo. Eso es lo que se busca que haga la gente. Si es que no hay una coincidencia al 100%, pues hay que cambiar, hay que revisar, pedirle que haga de nuevo o nosotros hacer los cambios, pero se tiene que reflejar lo que está expresado en el modelo, en el código, para que el modelo sirva y tenga obviamente su efecto y lo podemos sacar todo el provecho que nosotros hemos plasmado al hacer este análisis, al diseñar el software, al hacer este esfuerzo de idear una solución, una estructura de datos que refleje lo que ocurre en el mundo real. No hay consultas, no hay dudas, entonces daríamos por
finalizada la sesión del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.